Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios. El día de hoy vamos a platicar cómo invertir tu dinero en tiempos de incertidumbre económica. Mucho se ha platicado actualmente de que el panorama económico es demasiado incierto. ¿En qué sentido? Bueno, básicamente hemos visto a lo largo de la administración del presidente Donald Trump que han habido muchas cosas que han puesto a los mercados pies de cabeza, principalmente el tema bélico, ¿no? Que hay conflictos en Medio Oriente, el tema de la inflación en algunos países, el tema, por supuesto, de una posible recesión económica por parte del gobierno de los Estados Unidos e incluso una misma recesión en México y Latinoamérica. Se ha visto. Y muchas de las cosas y muchos de los mensajes que más me llegan a mí es cómo puedo invertir en tiempos difíciles. Incluso me ha tocado que algunos seguidores me escriben y me dicen, oye, ¿cómo puedo invertir en petróleo? Oye, no encuentro el ETF de USO. ¿Cuál es el ETF ideal que tengo que utilizar a la hora de invertir? Y justamente esto es algo que debemos de entender, que muchas veces pensamos que activos como en este caso el petróleo puede funcionar como un activo o un bien de refugio, pero la realidad es que no. Por eso tenemos que entender bien qué es lo que tenemos que tomar en cuenta o cuáles son los pormenores que debemos de revisar antes de hacer una inversión en tiempos difíciles. Y no quiero decir que toda la vida hemos estado en tiempos difíciles, ni mucho menos que el próximo mes vamos a entrar en una crisis o una recesión económica. Simplemente el objetivo aquí es que entiendas cómo funciona la economía en tiempos difíciles y cómo puedes adelantarte, porque muchas veces lo que pasa cuando nosotros invertimos es que nos empieza a ir muy bien a la hora de hacer nuestras inversiones, tenemos muy buenos rendimientos y justamente por esa, pues no sé si llamarle avaricia, pero sí, avaricia, queremos dejar que toda la vida crezca nuestro dinero y pasa lo que no queremos que pase, que se estancan o bien que tomamos pérdidas innecesarias por no habernos salido a tiempo. Por esta misma razón te invito a que te quedes a ver hasta el final de este video porque vale mucho la pena la información que vamos a ver el día de hoy. Así que comenzamos. Bien, no es novedad que en lo que va de este año ha habido mucha incertidumbre geopolítica, que es lo que previamente estábamos mencionando, ¿no? El tema bélico, pero también hay que entender que no solamente es el tema que tiene que ver con las guerras, sino también el tema que tiene que ver con los déficits presupuestales de los países, con las políticas proteccionistas e incluso tan cerradas al libre mercado que han obligado hasta cierto punto a los inversionistas a buscar rendimientos fuera de los Estados Unidos. Recordemos que en sí Estados Unidos es un país muy importante en temas de inversiones, ya que es donde se encuentra la bolsa de valores más grande del mundo y la capitalización de mercado más grande. Para que nos demos una idea, les va un dato curioso. Lo que únicamente vale al día de hoy que estoy haciendo este video, la empresa Netflix, vale mucho más que todas las empresas en conjunto de la Bolsa Mexicana de Valores, para que nosotros entendamos la dimensión de lo que es el mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, esta posición de hegemonía de los Estados Unidos ha dado pie a que muchos inversionistas empiecen a buscar rendimientos tanto en economías desarrolladas fuera de Estados Unidos como economías emergentes. Y no es casualidad que en este año, precisamente 2025, hemos visto un cambio muy notorio en los rendimientos de los principales indicadores de Estados Unidos en comparación a las principales potencias económicas del mundo fuera de los Estados Unidos. Y justamente ayer estaba revisando estos mismos rendimientos y podemos revisar cómo en lo que va del año hasta donde yo lo revisé, el S&P 500, por ejemplo, tenía una rentabilidad de alrededor del 8%, mientras que los ETFs que replican el comportamiento de economías emergentes estaban por ahí del 13-14% e incluso a algunos países como Corea del Sur se van hasta un 40% de rentabilidad justamente por esto. Esto también habla bien de la oportunidad atractiva de inversión hacia países latinoamericanos, particularmente Brasil y México, que mucho se habla también de que en México la economía actualmente no está del todo bien, que estuvimos muy cerca de una recesión técnica, que el crecimiento económico para este año se proyecta prácticamente en 0.1%, que puede que sea razón, pero hay que entender que una cosa es la economía de un país y otra cosa son las bolsas de valores, que al día de hoy las latinoamericanas llevan un rendimiento positivo en lo que va del año. Ahora, hay que tomar en cuenta que además de tomarla en cuenta, valga la redundancia, las inversiones en países y en distintas geografías, que también ayuda obviamente para mitigar el riesgo. Cuando nosotros estamos enfrentando épocas difíciles, no solamente hay que diversificar en geografías, sino también en instrumentos específicos, que son los que vamos a estar
mencionando. Actualmente también una recomendación muy frecuente que se hace es buscar también la diversificación del portafolio en términos de tu perfil de inversionista, principalmente el objetivo que tienes. No es lo mismo el portafolio de inversiones de una persona que tiene 54 años de edad y a los 65 quiere jubilarse a una persona que tiene 19 años de edad y busca una rentabilidad mayor, aun corriendo un riesgo mayor. Por eso es muy importante entender cómo funcionan nuestros perfiles de inversionista, cómo funcionan las inversiones y a partir de aquí tomar decisiones de inversión que nos favorezcan en nuestro rendimiento final. Ahora, vamos a empezar primero con lo primero. ¿Qué es lo que actualmente busca un inversionista aún en los tiempos más difíciles? Y lo podemos ver aquí en pantalla. Primero que nada, protección contra la inflación. Algo que yo repito mucho en los videos que hago aquí en el canal de Luis Mi Negocios es que no hay inversión mala. Para que una inversión sea mala, esta tiene que dar un rendimiento mucho menor a la inflación. Mientras tú tengas un rendimiento por encima de la inflación, ya estás del otro lado. Y justamente por esto te quiero invitar a que te suscribas al canal de Luis Mi Negocios, porque aquí vemos mucha información que te va a ayudar a mejorar tu IQ financiero y de esta manera tomar mejores decisiones a la hora de invertir. Ahora, los inversionistas también buscan obviamente maximizar rentabilidad, pero también la estabilidad de los ingresos, por lo que es muy normal que cuando hay tiempos difíciles o incertidumbre, los inversionistas busquen esta misma estabilidad de ingresos a través de inversiones de renta fija, que si bien a lo mejor el rendimiento de las tasas libres de riesgo, como puede ser el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos o el de los CETES, no sea el mejor o el más apropiado en ese mismo momento, algo que hay que entender es que no solamente son las únicas opciones de renta fija, también tenemos otras opciones como pueden ser bonos corporativos o pagares bancarios, que en una de esas pagan mejor que estas mismas tasas libres de riesgo. Evidentemente, los inversionistas también buscan refugio ante las potenciales crisis económicas y justamente oportunidades de inversión tanto a mediano como a largo plazo. Porque sí, propiamente hay inversionistas que no son traders, sino que son inversionistas pasivos que tienen actividades económicas diferentes y lo único que buscan es maximizar ese rendimiento que puedan llegar a tener. Por ejemplo, una ama de casa o a lo mejor un profesionista que pues se tiene que dedicar a su profesión, pero tiene un dinerito ahorrado en el banco que lo quiere maximizar y una opción para hacerlo, evidentemente, es la bolsa de valores. Sin embargo, con un enfoque pasivo requieres más estrategia, requieres paciencia y requieres sobre todo tener un horizonte de inversión bien definido. Ahora, vamos a platicar de los famosos activos de refugio. Tradicionalmente hablamos de que el petróleo puede funcionar como activo de refugio, que el dólar puede funcionar como activo de refugio o que incluso el Bitcoin o algunas criptomonedas pueden ayudar como activos de refugio. Pero en mi experiencia, en más de 15 años de inversiones, lo que me he dado cuenta y muchos inversionistas van a coincidir conmigo es que realmente el oro es el único que yo he visto que realmente reacciona ante momentos de incertidumbre. Y obviamente nosotros podemos invertir en oro a través de ETFs. De hecho, tengo videos específicos en el canal que puedes tú buscar de cómo invertir en oro. Y algo interesante de aquí es que, por ejemplo, el petróleo en este caso que se suscitó el conflicto entre Irán e Israel, pues sí subió porque se temía que Irán, al ser un país OPEP y al tener una producción fuerte de petróleo, pudiera de manera directa repercutir en los precios internacionales de este commodity, cosa que ha pegado. Actualmente el petróleo sí está en un nivel elevado, sin embargo no está en los niveles que estaba, por ejemplo, cuando estalló el conflicto de Rusia y Ucrania en 2022. Entonces, puede que el petróleo reaccione de manera favorable a veces en tiempos de incertidumbre, sin embargo no siempre. Ahora, lo que me llamó mucho la atención últimamente fue que el mismo dólar americano, muchas veces también cuando había un conflicto armado o había mucha incertidumbre económica, muchos inversionistas corrían a los dólares justamente a refugiarse, pero en este caso no. De hecho, actualmente, caso curioso, el dólar se encuentra en su nivel más débil respecto al euro, favoreciendo también a otras divisas importantes como es el peso mexicano o el real brasileño, cosa que también es muy interesante. Y esto pues cada vez afina más esta teoría que tengo, que realmente el único que funciona bien en momento de crisis o momentos de incertidumbre económica es el oro, porque también el mismo Bitcoin se habla que es el oro digital y que siempre va a subir de precio. Hemos visto bajadas muy estrepitosas y hemos visto también subidas muy altas, cosa que no la vemos con el metal dorado. Y justamente aquí te quiero enseñar en una tablita donde compara el rendimiento del oro contra el S&P 500 los últimos 3 años. Los
últimos 3 años podemos ver que en sí el rendimiento del oro ha sido incluso mayor y un poco más estable que el mismo del S&P 500, pero tradicionalmente debemos entenderlo que quien ha tenido el mejor rendimiento ha sido el S&P 500 por encima del oro. ¿Por qué? Porque hemos visto periodos de buena bonanza económica, como no fue en los 90, principios del 2000 y a partir del 2010 hasta prácticamente nuestros días, salvo por lo que sucedió con la pandemia en 2020, el rendimiento del S&P 500 ha sido bastante bueno. 2. Además de que ya conocimos activos de refugio, lo que vienen siendo instrumentos de bonos o deuda también funcionan muy bien en tiempos de incertidumbre, sobre todo si las tasas de interés son elevadas. Y aquí no solamente hablo de CETES o únicamente de bonos del tesoro, sino también de instrumentos respaldados por valores gubernamentales que pueden ofrecer protección a la inflación, como puede ser el caso de UDIbonos o también papeles corporativos, que básicamente es cuando una empresa tanto pública o privada puede salir a buscar colocar deuda y casi siempre pagan una sobretasa por encima de la de referencia. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que Coca-Cola quiere poner una planta refresquera, ¿no? Entonces, en vez de vender acciones y vender capital para fondearse, digámoslo, sin endeudarse, lo que ellos hacen es que emiten deuda por el monto que necesitan, no sé, a lo mejor 1,000 millones de pesos y te van a pagar una tasa del 12% cuando CETES a lo mejor te paga el 8%, ¿no? Entonces, en este ejemplo que te doy, muchos inversionistas dicen, mira, prefiero prestar el dinero a Coca-Cola, que es una buena empresa, que tiene una buena atracción, que ha pagado dividendos de manera constante y de esta manera pues yo puedo beneficiarme un poquito más que prestarle mi dinero al gobierno. Así que en resumidas cuentas, en épocas de incertidumbre no está de más buscar nuevas opciones de renta fija. Y por último, una de mis favoritas, que son las acciones defensivas y sectoriales. ¿A qué me refiero con acciones defensivas? Generalmente son empresas que se vuelven de consumo indispensable. Por ejemplo, empresas que producen rollos de papel higiénico, que producen desodorantes, que producen shampoos, que producen cigarro, que producen refresco, que producen alimentos, cosas que aún en la peor de las crisis la gente va a seguir consumiendo. Este tipo de empresas generalmente no nos muestra rendimientos gigantescos como las empresas tecnológicas, pero en épocas de incertidumbre funcionan bien. Por eso a veces yo lo que recomiendo es que en nuestras carteras de inversión podamos tener algunas empresas de consumo defensivo para darle un poco de robustez a nuestras carteras y por lo tanto a nuestros rendimientos, no depender del todo de acciones tecnológicas que tienen un comportamiento mucho más volátil como lo hemos hecho. Ahora, también creo y considero que vale la pena revisar temas estructurales y de tendencias como lo podemos ver aquí en pantalla. Evidentemente, tendencias globales como es la inteligencia artificial o iniciativas de descarbonización suelen tener buenos ojos por parte de los inversionistas internacionales, por lo que poner una ponderación adicional a nuestros portafolios a este tipo de inversiones puede funcionar bien. Ahora, también podemos ocupar estrategias como Risk Parity, que básicamente lo que va a hacer es que nosotros necesitamos invertir más tiempo en seleccionar nuestros activos para tener un mayor grado de riesgo, pero controlado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ocasiones que cuando la incertidumbre económica persiste, inversionistas buscan revisar sus carteras con una periodicidad mayor. Esto puede ir desde diario hasta semanal y puede dar buenos resultados. Y también considerar las inversiones en empresas ESG, que justamente es un acrónimo en inglés que quiere decir empresas con compromiso ambiental, con compromiso social y con gobernanza corporativa. Estas empresas, al tener una estructura diferente y también al proveer tantos productos y servicios que tengan un impacto positivo en el planeta, algunos inversionistas también suelen verlas con buenos ojos. Así que yo recomiendo no descartarlas en una cartera de inversión en tiempos inciertos. En pocas palabras, yo lo que haría en tiempos así es no engolosinarme con ETFs ni empresas tecnológicas, sino que hay que darle variedad porque esto le va a dar fortaleza a tu portafolio. Y aquí te pongo un ejemplo que, dicho sea de paso, no es una recomendación personal, sino únicamente como rangos que tú puedes utilizar. Como puedes ver en esta distribución que te pongo, mayoritariamente está enfocado en un portafolio de inversión que pudiera irle bien en recesión económica o en tiempos de incertidumbre. Y vamos a revisarlo, quizá un 15 o un 20% en commodity, principalmente el oro, 20 a 30% en renta fija o bonos corporativos a corto plazo, o lo que también puede ser los mismos CETES o los mismos Treasury Bonds, de un 10 a un 25% acciones defensivas, de un 15% inversiones alternativas, infraestructura o incluso, si tú lo consideras, acciones
compañías tecnológicas pudieran ir también, y 10% en acciones de value, es decir, aquellas empresas cuyo crecimiento no suele ser superior a la media del S&P 500, pero son acciones que tienen un valor por debajo del mercado, se consideran subvaluadas y pueden tener buenos rendimientos en temporadas de incertidumbre. Así que en conclusión, yo lo que les puedo externar es que realmente cualquier momento es bueno para invertir en la bolsa de valores, simplemente hay que saber cómo, cuándo y dónde hacerlo. Y para esto, el hecho de que también elijas activos resilientes, no activos de crecimiento, también te ayuda. Así que diversifica de manera inteligente, y también mi sugerencia es que adaptes tu estrategia de inversión a tus emociones. No tomes decisiones por corazonada o por el estómago, sino por la cabeza. La verdad es que cuando se trata de dinero, debemos de tratarlo de la mejor manera posible, investigar de la mejor manera, y qué mejor que siguiendo el canal de Luis Mi Negocios para fortalecer tu inteligencia financiera. Así que espero que este video te haya ayudado mucho y nos vemos en el próximo video.